Desde un lugar del universo donde los celulares no pueden ser hackeados, llegan las noticias más ilógicas del momento. MRC Latino presenta a Ray Cruz en Broma y en Serio. Hola amigos, bienvenidos a MRC Latino. Esto es En Broma y en Serio. Yo soy Ray Cruz, más en broma que en serio. Bueno, el muro me tiene hasta aquí. De verdad que sí, todo el mundo hablando del muro. Donde quiera que tú te metes, hablan del muro. Por supuesto, los medios tocan el tema desde una sola parte. Entre ellos, Telemundo, quien cometió el primer fake news del 2019. Felicitamos a Lori Montenegro, que hizo historia al cometer el primer fake news del 2019. ¿Sabes qué ella se atrevió a decir en Telemundo? Se atrevió a decir que el presidente Donald Trump habían dicho que los niños que entran por la frontera son unos criminales. De hecho, no sé qué mensaje ella estaba escuchando, pero ella dijo que él dijo algo que él no dijo. Este es el primer fake news del año. Veamos. Muchísimas gracias, José. Bueno, como has dicho, hace poco escuchamos al mandatario. Realmente no escuchamos al presidente Trump decir nada que no haya dicho antes, y eso incluye criminalizar a los inmigrantes, diciendo que esos niños, mujeres, familias que están llegando a la frontera representan una amenaza para los estadounidenses. Pero él no dijo eso, resumen, Lori. dijo que ellos traen crimen. Él no dijo a los eso. Inmigrantes, diciendo que esos niños, mujeres, familias que están llegando a la frontera representan una Pero amenaza para los él no dijo estadounidenses, eso. porque en resumen dijo que ellos traen crimen. Escuché bien. Ella dijo que Donald Trump dijo que los niños y mujeres que entran por la frontera son unos criminales. Ella dijo eso. Vamos a ver. Escuchamos al mandatario. Realmente no escuchamos al presidente Trump decir nada que no haya dicho antes, y eso incluye criminalizar a los inmigrantes, diciendo que esos niños, mujeres, familias que están llegando a la frontera representan una amenaza para los estadounidenses, porque en resumen dijo que ellos traen crimen. Lori, él no dijo eso, Lori. Oye, Lori, no se puede beber en el trabajo, el consumo de alcohol está prohibido. Escuchamos al mandatario. Realmente no escuchamos al presidente Trump decir nada que no haya dicho antes, y eso incluye criminalizar a los inmigrantes, diciendo que esos niños, mujeres, familias que están llegando a la frontera representan una amenaza para los estadounidenses, Lori, porque en resumen dijo que ellos traen crimen. Él no dijo eso. Mira, él no dijo eso, Lori. Lori, ¿qué mensaje tuviste? ¿Qué mensaje tuviste? Parece que le tiraron una grabación vieja. Ya. Bueno, señoras y señores, ahora sí, con más seriedad. Vamos a ver lo que verdaderamente dijo el presidente Donald Trump. El mes pasado, 20.000 niños inmigrantes fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos. Un incremento dramático. Estos niños son utilizados como peones humanos por coyotes y bandas. Una de cada 3 mujeres que hace este peligroso viaje es víctima de asalto sexual. Las mujeres y los niños son las principales víctimas de un sistema roto. Ahora vamos de nuevo con la mentira que dijo Lori Montenegro. Nada que no haya dicho antes, y eso incluye criminalizar a los inmigrantes, diciendo que esos niños, mujeres, familias que están llegando a la frontera representan una amenaza para los estadounidenses, porque en resumen dijo que ellos traen crimen. El mes pasado, 20.000 niños inmigrantes fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos. Eso es lo que él dijo. Un incremento dramático. Estos niños son utilizados como peones humanos por coyotes y bandas. Así es. Una de cada 3 mujeres que hace este peligroso viaje es víctima de asalto sexual. Las mujeres y los niños son las principales víctimas de un sistema roto. Oye, no me el licor, no, los de CNN, no me le dé más licor a Lori Montenegro. Bueno, esto merece un brindis. ¡Salud! Dátelo, Anderson, dátelo. No más licor para Lori Montenegro, no más licor. Bueno, escuchen esto, que esto le va a sorprender. Mire, todas las personas que quieren que se haga algo en la frontera
son antiinmigrantes. Según la prensa, todo el que quiere que la inmigración se haga de forma legal son antiinmigrantes. Sin embargo, en México, el gobierno hizo un anuncio bien importante. Todo el que entre ilegalmente a México será deportado. Estamos diciendo que los que ingresen a nuestro país sin registro, sin una forma ordenada y legal, los vamos a deportar a sus países. Estamos diciendo que los que ingresen a nuestro país sin registro, sin una forma ordenada y legal, los vamos a deportar a sus países. Es increíble. México está anunciando una deportación masiva a todo el que entre ilegalmente y los medios hispanos no dicen nada. Claro, cuando Estados Unidos lo dice, entonces el gobierno es un racista. Así es. Comparte este video si tú te indignas, así igual que yo. Somos MRC Latino, yo soy Ray Cruz. Búscame en las redes sociales y suscríbete.